¿Alguna vez te detuviste a pensar que la historia de Jesús no comenzó en el Nuevo Testamento, sino miles de años antes, allá en los primeros capítulos de la Biblia? Cuando leemos sobre el árbol genealógico de Jesús en la Biblia, de Adán a Cristo, entendemos que cada nombre, cada generación y cada detalle revelan algo mucho más grande que simples listas de antepasados. Revelan un plan cuidadosamente construido por Dios a lo largo de los siglos. Esta línea comienza con Adán, atraviesa eras de caída, fe, fracaso y redención, pasa por Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, atraviesa exilio, restauración, silencio profético y desemboca en el nacimiento del Cristo. Nada fue por casualidad. Cada generación lleva un mensaje, cada personaje guarda una lección, cada etapa señala el mismo destino, la llegada del Salvador. En este video vas a entender por qué esta genealogía es tan importante, por qué se mantuvo firme incluso cuando todo parecía perdido, y cómo revela paso a paso el plan de Dios que nadie pudo impedir. Al final, como una línea que empezó en el Edén, llega hasta el pesebre de Belén. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Prepárate para descubrir una de las narrativas más sorprendentes de la Biblia, la historia escondida detrás de cada nombre que llevó al nacimiento de Cristo. Pero antes de comenzar, te pido que ya dejes tu me gusta en este video para que esta enseñanza pueda alcanzar la vida de más personas. La historia de la genealogía de Jesús comienza en el inicio de todo, con Adán, el primer hombre creado por Dios. Formado del polvo de la tierra y soplado con el aliento divino, Adán fue colocado en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidar de la creación. Allí, al lado de Eva, la mujer que Dios formó de su costilla, vivió en perfecta comunión con el Creador. Era un tiempo de pureza, armonía y vida plena, el reflejo de la voluntad de Dios para la humanidad. Pero esa armonía fue quebrada cuando la serpiente, símbolo del engaño y la rebelión, tentó a Eva y la llevó a comer del fruto prohibido. Adán, por su parte, también cedió a la tentación. La desobediencia entró en el mundo, y con ella el pecado, el dolor y la muerte. El Edén, que antes era un lugar de comunión, se convirtió en el escenario del primer alejamiento del hombre respecto de Dios. Sin embargo, incluso ante la caída, el Señor reveló su gracia. Al pronunciar el juicio sobre la serpiente, Dios declaró una promesa que cambiaría el rumbo de la historia. De la descendencia de la mujer nacerá aquel que aplastará tu cabeza. Génesis 3:15. Esta es conocida como la primera profecía mesiánica, el anuncio de que un día vendría un Salvador para redimir al hombre y derrotar el poder del mal. A partir de ese momento, la humanidad pasó a vivir bajo el peso del pecado, pero también bajo la esperanza de la redención. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, pero llevaron consigo la promesa de un descendiente que traerá restauración. Sus primeros dos hijos, Caín y Abel, marcaron el inicio de la historia humana fuera del Edén. No obstante, el pecado se mostró aún más devastador. Los celos llevaron a Caín a asesinar a su hermano Abel, el primer justo en morir, y su sangre derramada clama por justicia hasta hoy. Ante esa tragedia, podría parecer que el plan de Dios había sido interrumpido. Pero el Señor, en su infinita misericordia, levantó una nueva línea para continuar su promesa. Eva concibió otro hijo y declaró: Dios me concedió otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Génesis 4:25. Así nació Set, el hombre que representaría la línea de los justos, una generación que preservaría el conocimiento y la adoración al Dios verdadero. Con Set, la historia de la redención continuó. La Biblia dice que, en sus días, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26.
Esto muestra que incluso en medio de la creciente corrupción de la humanidad, todavía existía un pueblo que buscaba andar en comunión con el Creador. La genealogía de Set se convirtió en el hilo dorado de la fe, pasando de generación en generación. De Set vino Enos, el hombre que marcó el inicio de una caminata más consciente con el Señor, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Después surgió Cainán, quien preservó esa herencia espiritual y la transmitió a sus hijos con temor al Altísimo. Luego vino Mahalalel, recordado como aquel cuyo nombre lleva el sentido de alabanza a Dios, reflejando una vida dedicada a reconocer la grandeza del Creador. De Mahalalel nació Jared, quien mantuvo firme el legado de la fe en un tiempo de creciente maldad sobre la tierra. Y de Jared vino Enoc, el hombre que caminó con Dios y cuya fidelidad fue tan profunda que el Señor lo tomó para sí sin que pasara por la muerte. Después de Enoc vino Matusalén, conocido como el hombre que vivió más que cualquier otro registrado en la Biblia. Su larga vida testifica la paciencia de Dios en medio de la corrupción creciente de aquella generación. Matusalén engendró a Lamec, quien también cargó la responsabilidad de mantener viva la esperanza de la promesa divina incluso en días sombríos. Y finalmente, de esa línea vino Noé, el justo que halló gracia ante los ojos de Dios y se convirtió en el instrumento escogido para preservar la vida después del diluvio, dando continuidad al plan del Señor para la humanidad. Cada nombre de esta línea lleva un propósito. No son solo personas en una lista antigua, sino testimonios de que Dios nunca desistió de la humanidad. Incluso después del pecado, Él mantuvo viva la promesa hecha en el Edén, conduciendo cuidadosamente cada generación hasta el cumplimiento final en Cristo. Lo que parecía una historia de pérdida se convirtió en una historia de esperanza. Mientras la descendencia de Caín siguió el camino de la violencia y la rebelión, la descendencia de Set se mantuvo como el canal de la promesa. La diferencia entre estas dos líneas es clara. Una buscaba su propia gloria, construyendo ciudades y buscando poder. La otra buscaba el nombre del Señor, confiando en sus promesas y preservando la fe verdadera. Esta distinción es fundamental para comprender toda la narrativa bíblica, pues de ella nace el concepto de pueblo de Dios, aquellos que permanecen fieles en medio de la corrupción del mundo. A partir de Adán, pasando por Set, Dios estableció el inicio de una genealogía que sería cuidadosamente preservada a lo largo de los siglos. No fue un camino sencillo. Esta línea enfrentaría el pecado, la idolatría, las guerras y la desobediencia humana. Aún así, el Señor mantuvo su promesa viva, preparando el terreno para el nacimiento del Salvador. La historia de la genealogía del Mesías avanza hacia uno de los momentos más impactantes de la Biblia: el diluvio. La humanidad se había alejado de Dios de tal manera que la maldad se había vuelto constante. La violencia, la corrupción y la perversión moral cubrían la tierra como un manto oscuro. El corazón humano estaba endurecido y el mundo caminaba hacia un punto en el que el mal parecía haber sofocado por completo la justicia. Fue entonces cuando Dios, el Creador que todo lo ve, decidió establecer su juicio sobre aquella generación. Sin embargo, incluso en medio de la decadencia total, había un hombre que se destacaba por su integridad: Noé. Él era descendiente de Set, y su vida demostraba que aún existía un remanente justo en la tierra. Dios lo escogió para ser el preservador de la línea que llevaría a la promesa hecha en el Edén. La orden divina de construir el arca no fue solo una instrucción de supervivencia, sino un acto de misericordia para preservar su plan eterno. Noé obedeció con fidelidad. El arca fue construida conforme a cada medida establecida por Dios,
Y cuando llegó el día del juicio, Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos entraron en el arca. Las aguas del diluvio cubrieron toda la tierra, destruyendo lo que estaba marcado por el pecado, pero preservando a la familia que llevaba la promesa. Después de 40 días de lluvia y muchos meses hasta el retiro total de las aguas, Noé y su familia salieron del arca y pisaron una tierra renovada. La primera actitud de Noé fue levantar un altar al Señor, reconociendo que aquel nuevo comienzo solo existía porque Dios había sido fiel a su palabra. En respuesta, Dios estableció una nueva alianza con él, reafirmando su compromiso con la humanidad. El arco iris en los cielos se convirtió en el signo de esta alianza, un recordatorio de que el Señor no volvería a destruir la tierra con un diluvio. En ese nuevo escenario, la humanidad volvió a comenzar por medio de los 3 hijos de Noé. Cada uno de ellos se convirtió en el antepasado de grandes pueblos que surgirían a lo largo de la historia. Sin embargo, la línea que conduciría al Mesías no seguiría por todos, sino específicamente por Sem. Él se convirtió en el patriarca de pueblos que serían fundamentales para el propósito divino, incluidos los hebreos. De Sem nacería una línea que preservaría la fe en el Dios verdadero, incluso en medio de las naciones que nuevamente se desviarían. Esa continuidad muestra que, incluso después de un juicio tan severo, el plan de salvación no fue interrumpido. La línea escogida permaneció intacta, protegida por la providencia divina. La genealogía mesiánica sigue firme porque Dios, en su soberanía, jamás permite que sus promesas sean anuladas. La historia de Noé y del diluvio revela que el Señor no abandonó el proyecto iniciado con Adán. Por el contrario, Él reforzó la certeza de que, a pesar del pecado humano, la promesa continuaría avanzando. La preservación de la familia de Noé fue una demostración clara de que Dios conduce la historia con propósito y fidelidad. Donde muchos solo verían destrucción, el Señor estaba preparando un terreno limpio para el desarrollo de la línea que, en el tiempo determinado, culminaría en el nacimiento de Jesucristo. De ese modo, el diluvio no representa el fin, sino un nuevo comienzo dentro del gran plan de la redención. La historia de la genealogía de Jesús avanza hacia uno de los momentos más decisivos de toda la Biblia, la elección de Abraham. Descendiente directo de Sem, hijo de Noé, Abraham forma parte de la línea que Dios venía preservando generación tras generación. En una época marcada por la idolatría y la rebelión espiritual, el Señor vuelve sus ojos hacia un hombre decidido a obedecer y confiar. En Génesis capítulo 12, Dios lo llama con una orden y una promesa. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Enseguida, Él declara que haría de Abraham una gran nación, bendeciría su nombre y lo convertiría en una fuente de bendición. Pero la promesa más profunda aparece en el versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa declaración no se limitaba a su época. Apuntaba hacia un descendiente específico, el Mesías, que vendría para traer salvación al mundo entero. Abraham responde con fe, deja su tierra, su cultura y sus costumbres para seguir la dirección de Dios. Esa disposición inaugura una nueva etapa en la historia de la redención. La promesa de la descendencia que bendeciría a todas las naciones comienza a tomar forma concreta. Incluso enfrentando desafíos como la esterilidad de Sara, la edad avanzada y largos años de espera, Abraham mantiene viva la confianza de que Dios cumpliría exactamente lo que había prometido. Cuando Isaac nace, la promesa continúa firme. Él no es solo el hijo tan esperado, es el heredero de la alianza divina,
Dios reafirma a Isaac las mismas palabras dadas a Abraham, garantizando que la bendición no sería interrumpida. Isaac crece bajo esa promesa, y de sus hijos Esaú y Jacob, es Jacob quien recibe la continuidad de la línea espiritual. Jacob, más tarde llamado Israel, se convierte en el padre de las 12 tribus que formarían el pueblo escogido de Dios. Entre los hijos de Jacob se destaca Judá. Aunque no era el primogénito, Dios escoge la línea de Judá para llevar el bastón de la promesa mesiánica. En Génesis capítulo 49, Jacob profetiza sobre sus hijos, y a Judá le declara: el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esa profecía apunta directamente a la llegada del Rey prometido, aquel que gobernaría con justicia y traería redención definitiva. La tribu de Judá, por lo tanto, se convierte en la tribu real, la línea de donde surgiría el rey David, y mucho más tarde, el propio Cristo. Con el tiempo, Judá se convierte en un símbolo de liderazgo entre las tribus. Siglos después, es de esta tribu que Dios llama a David, el pastor que se convertiría en el mayor rey de Israel. La promesa de Dios a David refuerza el hilo que viene desde el Edén: de tu casa y de tu reino estableceré para siempre tu trono. Esa palabra garantizaría que la línea mesiánica permanecería intacta, incluso en medio de las crisis, de los exilios y de los pecados de la nación. Así, el período que comienza con Abraham marca el nacimiento de un pueblo separado para Dios. No se trataba solamente de formar una nación numerosa, sino de preservar una línea por medio de la cual vendría el Salvador. Isaac, Jacob y Judá representan etapas esenciales de ese plan. Cada generación, cada desafío y cada promesa cumplida apuntaban al objetivo final: preparar al mundo para la llegada del Mesías. El Dios que prometió en el Edén continuaba conduciendo la historia con precisión, mostrando que nada podría interrumpir su propósito redentor. David surge en la historia bíblica como una de las figuras más destacadas y reverenciadas de todos los tiempos. No fue solo un gran guerrero ni un rey sabio, fue llamado por Dios hombre conforme a mi corazón. Esa expresión revela que, a pesar de sus fallas y debilidades, David tenía un deseo profundo de agradar al Señor, obedecerlo y depender de Él. Su vida refleja un vínculo íntimo con Dios, expresado en batallas vencidas, decisiones difíciles, arrepentimientos sinceros y cánticos que atravesaron generaciones, registrados en los Salmos. En este contexto nace una de las mayores promesas de las Escrituras. Dios establece con David una alianza eterna, garantizando que su descendencia sería preservada y que uno de sus herederos se sentaría para siempre en un trono que jamás sería destruido. En 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 16, Dios declara que, incluso después de la muerte de David, Él levantaría de su propia descendencia a uno que establecería un reino eterno. Esa promesa se convertiría en el punto central de la esperanza mesiánica. A partir de esta promesa, la genealogía de Jesús gana forma y profundidad. Dios no eligió otra familia, otro pueblo ni otra línea. Eligió la casa de David para que de ella viniera el rey prometido desde los tiempos antiguos. El trono de David se convirtió entonces en el símbolo de la fidelidad divina y de la expectativa que atravesó siglos. Incluso cuando el reino se dividió después de la muerte de Salomón, Dios continuó preservando su promesa. Cada rey descendiente de David, desde el más justo hasta el más impío, llevaba consigo la marca de la alianza que el Señor había establecido. Algunos fueron ejemplos de fe, como Ezequías y Josías. Otros condujeron al pueblo al pecado y a la idolatría, como Manasés y Acaz. Aún así, la promesa no fue revocada.
Esa fidelidad se hace aún más evidente cuando llegamos a la historia del exilio babilónico. Humanamente hablando, todo parecía perdido. Jerusalén cayó, el templo de Salomón fue destruido y los últimos descendientes de David fueron llevados cautivos. Jeconías, también llamado Joaquín, fue uno de esos reyes, y a los ojos humanos, su destino en el cautiverio podría haber marcado el fin definitivo de la línea real. Pero Dios no abandona aquello que promete. Incluso en Babilonia, la genealogía permaneció viva, preservada y protegida por el plan soberano del Señor. El trono parecía silenciado, la nación dispersa, pero la línea sobreviviendo en medio de las ruinas mostraba que Dios aún estaba en control. A lo largo de los siglos, el pueblo de Judá continuó esperando el cumplimiento de la palabra dada a David. El trono físico había desaparecido, la monarquía ya no existía, pero la promesa permanecía como una llama encendida en el corazón de los judíos fieles. Los profetas también reforzaron esa esperanza. Isaías habló de un renuevo que brotaría del tronco de Isaí, padre de David. Jeremías anunció que Dios levantaría un rey justo de la línea davídica. Y Ezequiel declaró que el Señor restauraría su alianza con David, exaltando a un príncipe sobre su pueblo. Todo apuntaba hacia el Mesías. Mientras los imperios se sucedían, Babilonia, Persia, Grecia y finalmente Roma, la promesa seguía intacta. La genealogía de David continuó fluyendo discretamente a través de las generaciones, incluso sin trono, sin corona y sin palacio. Cada nombre preservado en los registros de las familias judías era un recordatorio silencioso de que Dios no olvida sus pactos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Mateo abre su evangelio haciendo cuestión de presentar a Jesús como Hijo de David, Hijo de Abraham. Esta declaración no es solo una introducción, es la confirmación de que todas las promesas hechas siglos antes estaban siendo cumplidas. El Mesías vino exactamente de la línea que Dios había escogido. David, por lo tanto, no es solo un personaje histórico, sino el eslabón central de la genealogía que apunta directamente hacia Cristo. Él representa la unión entre la promesa divina y la realidad humana. Su vida, marcada por victorias y debilidades, muestra que Dios obra por medio de personas imperfectas para realizar sus planes perfectos. El trono de David, aunque desaparecido visiblemente de la historia, nunca fue abandonado espiritualmente, pues esperaba al verdadero Rey, Jesucristo, aquel cuyo reino no tendrá fin. La conclusión de la genealogía bíblica revela el punto más alto de todo el plan que Dios venía preparando desde el Edén. Los evangelios presentan este momento con claridad: la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nacido de la Virgen María. La Biblia muestra que María era descendiente de la línea real de David a través de Natán, uno de sus hijos, como está registrado en el Evangelio de Lucas. José, su esposo, pertenecía también a la línea de David por medio de Salomón, lo que le confería a Jesús la genealogía legal del trono. De esta manera, Jesús cumple perfectamente todos los requisitos proféticos. Él es heredero legítimo de la promesa davídica, tanto por la línea natural como por la línea real. El nacimiento de Jesús no fue un acontecimiento aislado o inesperado, sino el punto culminante de un propósito divino trazado cuidadosamente a lo largo de las generaciones. Desde el momento en que Dios habló a Adán y Eva sobre la descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente, pasando por la alianza con Abraham y por la promesa hecha a David, cada nombre de la genealogía bíblica testifica la fidelidad del Señor. Incluso cuando la historia humana parecía caminar hacia el caos, Dios mantuvo su plan firme. El exilio babilónico, la caída de la monarquía, los periodos de decadencia espiritual e incluso los 400 años de silencio profético
no fueron capaces de interrumpir la promesa. Dios preservó cada generación, guardó cada descendiente y condujo la historia hasta que llegara la plenitud del tiempo. Los evangelios dejan claro que Jesús es el cumplimiento absoluto de todas las promesas mesiánicas. Él es el descendiente prometido a Abraham, por medio de quien todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Es también el rey de la línea de David, cuyo trono no tendría fin, conforme anunciaron los profetas. En Cristo, todas las sombras del Antiguo Testamento cobran sentido. Él es el verdadero Cordero, el verdadero sacrificio y el verdadero Redentor. La genealogía presentada por Mateo destaca esta continuidad, mostrando generación tras generación hasta llegar al nacimiento de Jesús, como si cada nombre fuera una pieza cuidadosamente colocada para que, al final, la obra maestra surgiera completa. Incluso en tiempos de rebelión, cuando el pueblo se alejaba de Dios y cambiaba su ley por ídolos, el Señor no anuló su plan. Él disciplinó, corrigió, restauró, pero jamás desistió de la promesa hecha a los patriarcas. La línea continuó durante períodos de gloria y también en tiempos de fracaso. Cuando Israel fue llevado al exilio, parecía que todo estaba perdido, pero Dios preservó la genealogía real y la trajo de vuelta a la tierra prometida. Cuando el silencio profético dominó Israel por siglos, la promesa aún estaba viva, esperando el momento exacto determinado por el Creador. En Jesús, todo ese camino encuentra su propósito final. Él es el eslabón que une a Adán con la redención, a Abraham con la bendición prometida y a David con el trono eterno. Él es el Hijo de Dios que entró en la historia humana para restaurar todo lo que había sido perdido por el pecado. Su vida, muerte y resurrección completan el plan perfecto que Dios tejió a lo largo de miles de años. La genealogía de Jesús, por lo tanto, no es solo una lista de nombres, sino la revelación de que Dios cumple cada palabra que promete. En Cristo, la salvación fue ofrecida a toda la humanidad, y el plan divino llegó a su punto más alto, trayendo esperanza eterna a todos los que creen. Ahora, escribe en los comentarios tu opinión sobre este asunto. Cada comentario sirve como aprendizaje. Comparte esta enseñanza con más personas, deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios te bendiga.